El reino Monera se divide en dos categorías. Uno que van las arqueobacterias y otro que va dirigida a las eubacterias. Cuando hablamos del reino Monera vamos a tener algunas características que ellos presentan, como que son unicelulares, procariotas, presentan una nutrición autótrofa y heterótrofa, tienen gran variedad de formas y se han dividido en dos grupos principales que se denominan también como dominios, las cuales son la archaeobacteria y la eubacteria. Aquí tenemos el ejemplo de una de estas. Cuando vamos a ver las estructuras elementales que presenta una bacteria principalmente, vamos a encontrar entre ellas que es la cápsula, la pared bacteriana, la membrana plasmática, flagelos, cromosoma y fimbrias o pili. La cápsula se presenta en muchas bacterias, sobre todo en las que son patógenas o generan enfermedades. Es de naturaleza viscosa y tiene una función principal que es de protección. También realiza lo que es la fagocitosis o de ataque a los anticuerpos, ¿no? O sea, como que protege a la bacteria. La pared bacteriana, por otra parte, es una envoltura rígida que soporta las fuertes presiones en las que es sometida una bacteria. Por la estructura de su pared se puede distinguir entre dos tipos de bacterias, una que es con gram positiva y otra que es con gram negativa. La membrana plasmática rodea y envuelve la bacteria. A través de ella se realizan los intercambios de las sustancias entre bacterias y su exterior de esta. Los flagelos es un órgano de movimiento. No todas las bacterias lo tienen, pero la principal función que desarrolla es ese. Los cromosomas vienen a ser los que contienen los genes, la información necesaria para el funcionamiento del metabolismo de la bacteria. Las fimbrias o pili, también llamados, son filamentos huecos y largos con funciones relacionadas con el intercambio del material genético y la adherencia de sus sustratos. Cuando hablamos de las bacterias, son microorganismos sencillos que carecen de organelas intercelulares, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, ni aparato de Golgi, ni retículo endoplasmático. Sus actividades de tipo metabólico lo realizan en el citoplasma y en la pared celular. Las características generales que presentan estos es que tienen contenidos en su pared celular, poseen ADN y ARN y se multiplican por fisión binaria. Las formas de las bacterias podemos visualizar. Acá tenemos los cocos, los diplococos, los esporos bacterianos, la bacteria flagelada, los estafilococos, los estreptococos, los espirilos, los bacilos y los vibriones. El reino Archaeobacteria, ya vamos a entender sus clasificaciones. Este reino agrupa a los organismos más primitivos del planeta. Todos son unicelulares y procarióticos. Obtienen su energía de la descomposición de la materia orgánica. Viven en lugares extremos o de difíciles condiciones, ¿ya? Tales como los pantanos, tuberías o aguas termales, entre otros. Algunas características que podemos encontrar de estos es que su tipo de células procariota no presentan organelos, los lípidos de la membrana son el glicerol, unido por ésteres a ácidos grasos ramificados, no presentan una pared, ¿ya? Sus ribosomas son 70S y no realizan fotosíntesis. Pueden vivir en condiciones extremas, por lo cual son llamados también extremófilas, ¿ya? Por donde viven se puede clasificar en tres distintas categorías. La primera son las halófilas, que es cuando viven en lugares donde hay elevadas concentraciones de sal. Cuando hablamos de metanógenas, son aquellos lugares donde se desprende demasiado gas de metano, ¿no? En su metabolismo. Y cuando hablamos de termófilas, viven en condiciones extremas de temperatura. Acá vamos a ver a las primeras, ¿no? Las halófilas. La palabra halófila proviene de dos vocablos griegos, uno que es sal y otro que es filo. Ya no, pero halos, que es sal, y filo, que es amante de la sal. Son lugares donde la concentración de sal es muy elevada. Son organismos heterótrofos que viven solo en soluciones salinas, como estanques marinos y el mar muerto. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el mar muerto, donde podemos ver que en sus orillas se encuentra la sal, pero ya solidificada. Las matanógenas, estos de aquí son organismos primitivos que viven en lugares donde no hay oxígeno, tales como sedimentos marinos, pantanos, suelos profundos, el aparato digestivo de algunos animales rumiantes, y obtienen su energía a partir del gas natural, que viene a ser compuesto principal en metano. Gracias a esas características, estos organismos tienen una gran importancia ecológica, ya que también intervienen en la degradación de la materia orgánica en la naturaleza y en el ciclo del carbono.
Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el Metanococcus hagnishi fue originalmente aislada en una muestra tomada de una chimenea, ya aproximadamente a 2.600 metros de profundidad en el Pacífico Oeste, el cual se encontraba en estas condiciones extremas. Después tenemos a los que son a la clasificación de los termoacidófila, que son organismos primitivos que viven en lugares muy calientes, con una temperatura aproximadamente de 450 a 110 Celsius, como por ejemplo algunas zonas volcánicas, bajo del mar, fuentes sulfurosas. Asimismo, los organismos tienen la capacidad de poder habitar ambientes ácidos o sulfurosos. Por ejemplo, acá tenemos la bacteria que hay bacterias también que no solamente pueden soportar altas temperaturas, sino que también pueden soportar la temperatura bajo cero, como es la Coleovidia fischeriaria. Soporta temperaturas hasta menos 20 grados Celsius y tienen moléculas que actúan como anticongelantes para que no digamos, puedan morir en esas condiciones. Tenemos también al reino Eubacterias. Aquí ya vamos a ver del otro grupo. Son organismos unicelulares, procarióticas, de reproducción asexual y sexual. Ecológicamente son muy útiles por ser desintegradores de la materia orgánica utilizadas por las plantas. Sin embargo, hay otros que actúan como agentes causales de enfermedades en plantas y animales. Acá tenemos sus características. Estas son de tipo de célula igual procariota, no presentan organelos. Su membrana de lípidos está compuesta de glicerol unido por ésteres, ácidos grasos lineales. Presentan una pared. Sus ribosomas son de 70S y algunos realizan fotosíntesis. También son llamadas bacterias verdaderas. Se clasifican en dos, unas que presentan paredes y otras que no. Las que presentan paredes se les va a diferenciar entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las de sin pared simplemente son consideradas como micoplasmas. Acá vemos a los dos grupos. A gram positivo es cuando ellos presentan una gruesa capa de peptidoglucano por fuera de la membrana y ácidos teicocos. Y cuando es un gram negativo presentan una fina capa de peptidoglucano y otra de doble membrana encima sin ácidos teicocos. Entonces esa diferencia es lo que les marca para poder definirlas como gram positivo y gram negativo. Tenemos aquí algunos ejemplos de bacterias de gram positivo, en la cual tenemos a los estafilococos, que podemos dar algunos ejemplos como las neumonías, infecciones con pus, las meningitis, los estreptococos, que vienen a ser como la septicemia, la faringitis, la infección de válvulas del corazón, fiebre y reuma. Acá tenemos ejemplos de las bacterias de gram negativo. Tenemos a las cianobacterias, que vienen a ser bacterias fotosintéticas de posible origen en los cloroplastos. Algunas son fijadoras de nitrógeno atmosférico. La salmonela también, que puede provocar algún tipo de infección en el intestino. La Escherichia coli, que viene a presentar una infección en la orina o infección en la sangre. La legionela, que viene a presentar una neumonía grave. Y la Spirochetas, que es la bacteria que genera la sífilis. También tenemos la bacteria sin pared, que es la otra clasificación, que tenemos como ejemplo a las micoplasmas, como las bacterias que cumplen a excepción que no presentan lo que es la pared celular, ¿no? Tendemos a las endósporas, que vienen a ser unas digamos estructuras adicionales. Estas de aquí formas de resistencia para sobrevivir en condiciones adversas y pueden resistir hasta 250 niveles. Su función principalmente es de proteger el ADN, que va a permitir que la bacteria continúe con vida y que pueda realizar todo su proceso de reproducción. También vamos a presentar bacterias que presentan gran utilidad y otras que generan patologías. En la gran utilidad que nosotros utilizamos hoy en día tenemos al Rhizobium y las Nitrosococcus, que son aquellos que fijan el nitrógeno al suelo y lo vuelven apto para la agricultura. También tenemos bacterias descomponedoras que descomponen la materia orgánica. Tenemos también al Streptomyces grisecius, que produce el antibiótico de streptomicina. También tenemos a lo que es la Lactobacillus
vulgaricus, que vienen a ser aquellas que nos permiten la producción del yogur. Acá tenemos algunas bacterias que generan patologías o enfermedades en el nombre. Tenemos al Mycobacterium leprae, que genera la lepra, al Vibrio cholerae, que genera la cólera, la Salmonella typhi, que genera la tifoidea, la Bartonella basufiliformes, que genera la verruga peruana, el Clostridium tetani, que genera el tétanos, al Mycobacterium tuberculosum, que genera la tuberculosis, al Treponema pallidum, que genera la sífilis. Ya tenemos también a las cianobacterias, que son bacterias capaces de realizar la fotosíntesis oxigenada. Tenemos a las Cyanosarcina, ya son los organismos más primitivos que inauguraron la vida en nuestro planeta y produjeron el oxígeno desde el fondo del mar primitivo. Tenemos a Nostoc, que es una cianobacteria comestible presente en el lago Titicaca. Entre ellos también figura la oscillatoria, la navanea y la espirulina. Y eso sería todo. Gracias, chicos.